con su mirada y nuevamente, como siempre les digo, a leerla, quiero que se metan en la historia, en lo que está diciendo. Tratemos de saborear las expresiones que él usa, ¿ok? Cuando leo una carta, no la leo únicamente por leerla, sino que cada escritor tiene una forma de expresarse. Así que tratemos de leer la mente del apóstol Pablo, qué es lo que él está diciendo o tratando de transmitir a estos hermanos, iglesias de Gálatas o Galacia. Dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y a todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, sino subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a la región de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que era en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Bueno, interesante esta carta, ¿verdad? Pero antes de empezar, ¿qué es lo que le ha llamado la atención al leer esos primeros capítulos? ¿Qué viene a su mente? ¿Qué ha estado el Señor tocando su corazón con esta carta? ¿Qué mira? ¿Qué observa? Es una escuela dominical, ¿verdad? Y como escuela dominical, me gusta que ustedes también comenten, porque al comentar miro que está en su mente y en sus corazones, ¿ok? Así que, ¿qué mira en esta carta? ¿Qué está pasando? ¿Cómo el apóstol Pablo se está expresando a estos hermanos de Galacia? ¿Qué mira? Su silencio me dice muchas cosas. Pablo reconoce que no es por hombre, que él ha cambiado su forma de ser. Muy interesante, muy bien, amén. Muy buen punto. Vamos a ver más adelantito eso, ¿verdad? Pablo reconoce en su vida y entiende con mucha claridad que su transformación, que su vida cambió no por ningún ser humano. Y vamos a mirar que honestamente es real. Si usted y nosotros entendemos la vida del apóstol Pablo, hermanos, nada lo pudo haber cambiado sin que Dios interviniera en su vida. Aún siendo perseguidor de la iglesia, Dios tuvo que intervenir de esa manera, pudo cambiar su vida porque su pasado era horrible. Era como un animal sin freno, honestamente. Con muchos de nosotros, nuestra vida posiblemente fue así. Íbamos corriendo sin que nada nos pudiera frenar. Aunque nos hablaran, oraban por nosotros, Dios tuvo que de una u otra manera intervenir y hacernos caer a tierra para poder reconocer que Él es quien. Como el apóstol Pablo. ¿Qué más usted encuentra acá? A mí lo que me llama la atención, el versículo 13, es el cambio de Pablo.
que él dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Él podía dar testimonio de eso. El cambio, que en otro tiempo era una persona, hoy en Cristo era otra. Era otra nueva, amén, gloria a Dios. Dice que era que en el judaísmo, y es una palabra muy importante porque, voy a repetir, para entender la carta y para entender cualquier carta debemos entender el trasfondo histórico. Y en esta ocasión, vamos a mirar que habla mucho del judaísmo, habla mucho de la ley. ¿Y qué era la ley? Y dice que él era no solamente, ¿verdad?, un seguidor del judaísmo, pero también era un líder, porque pertenecía a la rama de los fariseos. No solamente era un fariseo, pues que era un religioso muy entregado o muy apasionado a lo que creía. Por eso dice que perseguía ¿qué? A la iglesia. No era cualquier hombre, en lo que él creía, se enfocaba en enfocarse, lo seguía con todo su corazón y con toda su mente y con todas sus pasiones. Igual como pudo seguir ¿quién? A Cristo Jesús. ¿Qué más se encuentra en esta carta? Me llama la atención desde un principio el interés y el compromiso de Pablo. A pesar de la situación que está pasando muy lejos de donde se encuentra en este momento que está escribiendo la carta, no deja de pensar en ello, no deja de interesarle, no deja de estar preocupado, no deja de estar con esas ganas, deseo y compromiso más que nada que tiene, así como lo venía haciendo, podemos decir, en el equipo contrario, que era el mejor. Ahora en este equipo él quiere sobresalir y seguir siendo mucho mejor que lo que era. Amén, gracias a Dios, sí, muy buen enfoque. Usted va a mirar el apóstol Pablo que a pesar de circunstancias donde esté y lo que esté pasando, por eso dice aquí que el que quiera ser siervo tiene que ser ¿qué? ¿Esclavo de quién? De todos. En otras palabras, aquí lo que nos está diciendo es esto, ¿no? Que el verdadero siervo de Dios ya deja a un lado sus propios intereses personales o lo que esté pasando y su preocupación es únicamente ¿qué? Las iglesias. Y miramos también en Filipenses, es una carta muy hermosa, ¿no? Que aún estando en prisión y encadenado con otro soldado, ¿verdad? Él en vez de quejarse, llorar y bueno, ocupa ciertas cosas, únicamente anima a las iglesias, ¿no? Y les da gracias y los exhorta, ¿no? Una actitud, ¿por qué? Porque vamos a mirar que es el cambio que hubo en la vida de ¿quién? Este hombre que tanto aborrecía a la iglesia, llegó a amarla con tanta pasión y ternura. ¿Por quién? Por el cambio que hubo en la vida de él. ¡Wow! ¿Pastor, ¿es algo, pastor? Me llama mucho la atención que al final el verso 24 dice, glorificaban a Dios en mí, ¿no? Es decir, la gente ya comenzó a escuchar cosas diferentes de él. Y era un testimonio muy grande, ¿no? Sí. Yo me preguntaba qué dirá la gente de nosotros, o de mí en este caso, ¿no? Si realmente glorifican a Dios o no. Muy interesante. ¿Cómo lo conocían a él? Interesante, ¿verdad? El perseguidor de la iglesia, ¿no? Y se quedaban, wow, ese que nos perseguía, nos asolaba, nos quería exterminar ahora, ¿verdad? Está con nosotros. Yo creo que la iglesia como gente un alivio, ¿no? Porque dice que ese hombre iba a las sinagogas y los sacaba de las greñas. A mí no, pues no tanto, creo que las manos, ¿verdad? Los que tenían greñudos, desde la greña los sacaba y los llevaba ¿a qué? Al tribunal. No era un hombre, ¿verdad? Que sabes que acompáñame, ¿verdad? Quiero hablar contigo. No, es, ¿te vienes o te arrastro? Ahora las iglesias como que, wow, alababan al Señor porque pudieron entender que era Dios el que produjo ¿qué? Vamos, quiero que miren el enfoque. Hermanos, todo lo que somos, todo lo que hacemos, viene a través del poder de ¿quién? Vamos a mirar. ¿Va a ser hermano Carlitos? Sí, me llama la atención el 15, ¿verdad? Como Pablo, te está diciendo, ¿verdad? Pablo no se preocupó de cómo era su vida antes, sino él fue fiel con Dios porque él reconocía que Dios era el que lo había llamado y reconocía también que dice, pero cuando agrado a Dios, dice, que me ha apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Amén. O sea que él reconoció también que a Dios ya tenía un propósito en la vida de él, ¿verdad? Amén. Y yo creo que tenemos que aplicarlo a la vida de nosotros. Muchas veces nosotros queremos caminar en las cosas del Señor, pero nuestra forma, o creemos que nosotros podemos decidir si sí o no, pero no, es Dios quien debemos de continuar, ¿verdad? Porque es Dios el que nos ha escogido. Aunque dijo los hermanos, no es que no nos avergoncemos de nuestro pasado, hermanos. Honestamente, no nos avergüence de lo que era usted que
antes, sino mira atrás y diga, gracias Señor, porque lo que era antes ya no soy qué. Ahora, y sí, posiblemente la gente va a conocer, no, pues tú eres un robador, tú eres un mujeriego, eres un mentiroso, eres un borracho, y dígale, gracias a Dios, porque sí lo era, pero mira, eso es lo que era, ahora soy qué. ¿Esto por quién? Por Cristo que está en mí. ¿Sí me entiende? Gracias a Dios, porque aún el Señor sabe mi pasado, sabe mi presente, sabe mi futuro, sabe todas las cosas que van a suceder, pero aún su gracia que está en mi vida a través de Cristo Jesús, dice que me ha limpiado, me ha guardado, y a través de Cristo puedo siempre estar bien. ¿Con quién? Con Él. Interesante. Bueno, por el tiempo, ¿verdad? Esta carta voy a repetir, quiero que ustedes la lean, la relean y sigan leyéndola hasta que el Señor les siga hablando y mostrando qué se encuentra aquí. Esta carta es muy hermosa porque esta carta, a diferencia de cualquier carta, interesante que no empieza con un saludo. Si pone atención, no empieza con un saludo, ¿cómo están? Dios les bendiga, hermanos en Cristo, sino empieza luego defendiendo su apostolado. Y en el capítulo 1, si os ponemos atención, el apóstol Pablo, ¿verdad? Pone como ¿cómo puedo decir? Pone en primer lugar ¿a quién? Ah, muy bien. ¿A quién? A Cristo. Y a Cristo, a Dios. Lo miramos del versículo 1, ¿verdad? Dice que él pone, dice que su apostolado y su llamado, ¿por quién fue? Por Jesús, por Dios mismo. Dijo, yo no me hice apóstol, ni me nombré apóstol, sino que Dios fue el que hizo esto en mí. El versículo 3 dice que aún la gracia y paz, ¿quién la concede? Dios. El versículo 4 dice que el plan de Dios, ¿verdad? El plan de Dios era que Cristo muriera, así que no era ni de la iglesia, sino que era el plan de ¿quién? De Dios. El versículo 6, ¿verdad? Dice que Dios es el que llama a una amorosa misericordia con él. El versículo 11 y 12 dice que el evangelio proviene de Dios. Versículo 15 dice que aún la salvación de mismo venía por la gracia de ¿quién? De Dios. ¿Qué quiere que el apóstol Pablo entendamos acá a nosotros? Hace nuevas referencias, hermanos, que en la vida del cristiano y en la vida de todo el ser humano y todo lo que pasa en nosotros, nuestro llamado, nuestro ministerio que estamos haciendo, ¿de quién proviene? De Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo defiende esto y por qué pone a Dios primero? Porque, vuelvo a repetir, los judaizantes, los judíos que se habían convertido al cristianismo, estos hombres maestros mentirosos, habían entrado con la idea de decir que la salvación no venía por Cristo, porque Cristo no era suficiente, sino que era necesario la circuncisión y las tradiciones para ser ¿qué? Salvos. Por eso el apóstol Pablo aquí está diciendo, no. El llamado, el evangelio es únicamente por Dios y a través de Dios. Por eso vamos a mirar los versículos que nos toca hoy en día, los versículos, ¿verdad? Del 11 adelante. Por eso vayamos al versículo 11. Por eso aquí el apóstol Pablo dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de quién. Así que ya lo vimos la semana pasada, no voy a enfocarme aquí, pero él está, ¿saben qué? Lo que yo anuncio, se los he demostrado y se los voy a demostrar más adelante en la carta, que esa revelación es únicamente, ese evangelio me lo reveló, me lo mostró Cristo Jesús. Versículo 13 adelante dice, porque ya habéis oído acerca de quién, de mi conducta. Muy interesante. El apóstol Pablo empieza también aquí a defender y a mostrar que lo que él anunciaba y su conversión no pudo haber sucedido por nada más que la intervención de Cristo Jesús. Un comentarista me interesó mucho lo que dijo, el comentarista R.W. South, en su comentario de The Message of Galatians, o el mensaje de Gálatas, dice así, dice, ahora bien, un hombre en esa condición, hablando de Pablo, dice, un hombre en esa condición mental y emocional no está de ánimo para cambiar su manera de pensar, ni siquiera para que le sean cambiados sus hechos, su estilo de vida. Dios era el único que podía alcanzarlo y Dios lo hizo. Voy a repetir, el estado mental, el estado que vivía en él, lo que él creía, lo que él pensaba, dice que sin que Dios interviniera,
nunca iba a ¿qué? A cambiar. Imposible. Por eso, hermanos, ¿qué principio encontramos aquí en esto? No nos rindamos en seguir y continuar predicando ¿qué? La palabra de Dios aún aquel hombre que usted piense que es imposible que cambie. Posiblemente un amigo, un padre, un compañero de trabajo, ¿verdad? Sin mencionar su estilo de vida, que usted por muchos tiempos, por muchos años está hora y hora hablándole y usted ve que le entra por un oído y le sale por otro, ¿verdad? ¿Sabe lo bueno del Evangelio? Es que el Evangelio, Dios únicamente nos ha concedido el privilegio de ¿qué? Predica. No nos concedió el privilegio de convertir a nadie, ni de cambiar a nadie porque no lo vamos a hacer. Sino que debemos hablar, orar al Señor, Señor, ten misericordia de este hombre, y Dios en su debido tiempo tocará la vida, el carácter de tal persona hasta el punto que ese hombre cambiará ¿qué? Su forma de ser y llegará a los pies de ¿quién? Si no, miremos nuestras vidas, miremos nuestro historial. Yo me acuerdo que cuando estaba viviendo en California, allá en Orange County, los evangelios llegaban digamos, a la placita donde estaba el apartamento y predicaban y saltaban al Señor, ¿no? Yo también me reía de ellos, mira, aquellos ignorantes tontos, ¿verdad? Me reía de ellos. Ahora estoy como ellos, ¿no? Aquellos ignorantes que tocaban y eso, ¿no? Tanta gente me habló. Dios tuvo que intervenir en mi vida como en su vida para que hubiera un nuevo ¿qué? Nacimiento. Dice aquí, porque ya habéis oído. Esta palabra, Pablo recuerda a los hermanos de Gálatas, que su antiguo conducta y serie conducta, ¿verdad? Iba constantemente en contra de lo que él estaba haciendo, ¿qué? Actualmente. Wow. Voy a repetir. Le dice a esos hombres de Gálatas, dice, ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión ¿qué? Judía en la tradición de una tradición viviente, y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Ustedes saben. No tengo que explicárselo, sino que posiblemente también lo experimentaron en algunas ocasiones, unos familiares de ustedes, no sé, pero ustedes saben mi conducta. ¿Cuál era la conducta del apóstol Pablo antes de llegar a lo que es, ¿verdad?, el evangelio de Dios? Vayamos, ¿verdad?, vayamos rápidamente a Hechos, hermanos. Miremos cómo era el apóstol Pablo. ¿Qué clase de vida llevaba? Hechos capítulo 8, versículo 3. Hechos capítulo 8, versículo 3 lo tenemos. Amén. Dice, y Saulo, en la traducción de la traducción viviente, dice, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia, iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como mujeres y los metía en la cárcel. Wow. Dice, este hombre iba de casa en casa con el único objetivo de llevar a juicio a estos hermanos. Vayamos nuevamente a Hechos 9, rápidamente, Hechos capítulo 9. 9 del versículo 1 y 2. Lo tenemos. Hechos 9, versículos del 1 a 2 dice, mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor, así que acudió al sumo sacerdote, versículo 2, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban allí. Su intención era llevarlas a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Wow. Interesante que en aquellos tiempos el apóstol Pablo no escribía cartas de aliento, sino pedía cartas para poder ser llevadas y ir a las sinagogas y de una u otra manera, dice, sacar a hombres y mujeres para llevarlos ¿a dónde?
a la cárcel. Vayamos nuevamente a Hechos 22. Versículos 4 y 5. Hechos capítulo 22, versículo 4 y 5. Dice aquí, nuevamente en la nueva traducción viviente, dice: perseguí a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte y arrestando tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos a la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos pueden dar fe de que esto es cierto, pues recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, los cuales me autorizaban a encadenar a los seguidores del camino de esta ciudad y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados ahí. Nuevamente veamos a capítulo 26 de Hechos. Versículos 10 y 11. Hechos 26, versículos del 9 al 11 dice: yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los sacerdotes principales hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Vayamos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 15, 9. ¿Lo tenemos? Amén. 1 Corintios 15, 9, en esta traducción, nueva traducción viviente, dice: pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios. ¿Cómo lo hice? Un versículo más, 1 Timoteo. Versículos 1 del 12 al 14. Lo tenemos. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 14 del capítulo 1 de 1 Timoteo dice: le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor, me llenó de la fe y del amor que proviene de Cristo Jesús. Muy interesante. ¿Qué común dominador tenía la vida del apóstol Pablo antes de que Cristo estorbara su vida? ¿Cómo era este hombre? ¿Cómo se escribe él mismo y cómo lo describe la Biblia? Completamente celoso, apasionado en lo que él hacía. Yeah. Era completamente celoso, apasionado, entregado en lo que él hacía. Incluso, ¿verdad? Alguien dijo, ¿verdad? En un comentario dijo esto, que Pablo posiblemente escuchó varias veces el Evangelio por los hermanos que arrastraba a juicio. Y porque los hermanos posiblemente también en el juicio hablaban de por qué eran cristianos ahora. Pero dice, aún eso, estaba tan enfocado, tan encerrado en lo que hacía, que aún esas palabras pudieron cambiar que su vida hasta que Cristo se le apareció camino a ¿dónde? A Damasco. Y él tuvo que caer en tierra y decir, oye, Señor, ¿qué quieres que ahora que yo haga? Wow.
¿Qué más, entonces, qué más usted mira en la vida del apóstol Pablo? ¿Qué más mira usted ahí? Él dice que consideraba un deber hacerlo. ¿Ya? O sea, él estaba convencido de que eso era lo correcto de hacer. Ya, exactamente. La palabra celo, y él lo hacía por celo. ¿Saben qué es celo, verdad? ¿Qué es celo por el Señor? Él entendía que él claramente podía comprender que temía a Dios y que le amaba con gran fuerza y por eso cumplía su voluntad así. ¿Cuántos de nosotros no crecieron en la, ¿cuántos de nosotros no crecieron en el cristianismo? Yo puedo decir que yo no crecí en el cristianismo. ¿Cuánto de lo que usted hacía antes del cristianismo no lo hacía por fe? Es lo que aquí está diciendo. Todo lo que hacíamos antes era porque sabíamos que lo que creíamos era lo correcto. ¿Me entienden? No había otra forma de pensar, incluso, aunque nos hablaran, nadie podía cambiar nuestra mente o nuestra forma de ser. ¿Por qué? Porque había un celo por lo que hacíamos. Por eso, vamos nuevamente, ¿verdad? Versículo 13, a capítulo 1 de Gálatas, el versículo 13. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Esta palabra judaísmo es muy interesante porque la palabra judaísmo, ¿verdad? El apóstol Pablo lo que está diciendo es que él no solamente creía con celo la ley, pero aún todas tradiciones y aún más toda palabra de los líderes o ancianos que había ahí. Entonces, él no solamente estaba en la ley, pero todo lo que involucraba en la ley, incluso, ¿verdad? Ellos dicen que había, aparte de la ley, había otros escritos que se llamaban alakak, ¿ok? Y esos escritos dice que eran enseñanzas orales acerca de la ley, que con el tiempo llegaron a tener la misma influencia que la ley misma. Y esos escritos eran escritos por los líderes religiosos que se pasaban de generación por generación. Entonces el apóstol Pablo dice que cuando habla de judaísmo, dice que él no solamente creía la ley, pero aún todos aquellos comentarios o palabras puestas por el hombre que en su historia habían pasado de generación en generación, dice que él aún las observaba a pie de la letra. Wow. Dice aquí el 13, porque ya habías oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Y la palabra asolar es un término militar que habla que su intención era entrar a tal lugar para destruir completamente. Interesante que en los tiempos de la guerra de Vietnam, yo trabajé con un hace tiempo atrás con un americano, ya estaba en su edad avanzada, pero dice que su trabajo en ese tiempo era, cuando era joven, entrar y literalmente, ¿verdad? Dice que destruir a los pueblos, entraban con antorchas o bombas, pero dice que su intención era borrar del mapa que había un pueblito ahí. No importaba si había niños, mujeres, ellos borraban, exterminaban. Y esta palabra misma que se muestra aquí, su intención era acabar con la iglesia y con este movimiento de tal forma que nunca más se pronunciara o escucharan de tal movimiento. Wow. Sigue diciendo acá versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Dice que él incluso dice que era aún más que aventajaba. Esta palabra aventajar es muy interesante porque habla de un acto de hacer a un lado, a un costado, todo aquello que le estorbaba. Wow. Dice que es como alguien que va a un bosque, agarra un machete y si no hay camino, uno hace ¿qué? Su actitud del apóstol Pablo. Él hacía camino, no importa si alguien estaba enfrente y estorbaba su crecimiento en el judaísmo. Otra palabra, ¿sabes qué? Quítate, no me estorbes. Lo mismo que esté con la iglesia, él pensaba que la iglesia era un estorbo para el avance del judaísmo, para lo que él pensaba que era lo recto ante los ojos de quién, de Dios. Por eso quería exterminar, quería acabar. Pero versículo 15, creo que el versículo más hermoso también aquí dice, pero cuánto qué. Esa palabra, bueno, dice,
pero en cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pero ese versículo 15 al 16 dice, pero cuanto le agradó, ¿quién? A Dios. A Dios. Dice que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Cómo usted entiende este versículo? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos está tratando de decir? ¿Qué entiende usted ahí? ¿Cómo lo entiende? Que Dios es el que escoge. Wow. Pongamos la vida del apóstol Pablo. Él iba a qué? Siguiendo lo que pensaba que era correcto. Con muchos de nosotros, ¿verdad? Haciendo caminos, tratando de agradar a Dios aún en su religión y su conducta. Pero, ¿cómo dice aquello que dijo, hermana? Que Dios es el que escoge. ¿En su mente de él se encontraba Cristo? No. En su corazón posiblemente sí, porque le tenía odio al camino, ¿verdad? Él quería destruir este nombre de Cristo Jesús, pero nunca en su mente, ¿verdad? Recordemos, ¿por qué los judaizantes aborrecían el camino? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué los judaizantes aborrecían este camino? ¿O a Cristo? ¿Cuál es la gran diferencia entre los dos? Acababa con toda su base de ellos, porque los judaizantes es a base siempre de obras. Y aquí en el 15 dice algo bien importante cuando dice, me llamó por su gracia, porque aún todo lo que hiciera no vale. Si Cristo no te salva, puedes hacer 1000 cosas, no sirve. Muy interesante. Y vos tomamos de la predicación, cómo el apóstol Pablo cambió totalmente su vida por la gracia de Dios. Y una de las gracias, y dice que una de las muestras que hemos sido salvos por Dios, dice que ahora es el amor fraternal entre hermanos. Algo que no tenía por nadie, ni por sus compatriotas, ni por un compatriota. Dice que los fariseos, si venía un pecador, los ignoraban, no tenían ni compasión por nadie, no había compasión por nadie, ni aún por las mujeres. Y vamos a ver que en Filipenses, ¿verdad? Dice, oye, estas hermanas que están en pleito, y no sé por qué siempre son las mujeres, ¿verdad? Que causan todo, ¿verdad? En las iglesias, no sé qué, ¿verdad? Pero dice públicamente, hey, estas hermanas, dice, en el amor, ¿verdad? Que tengan en paz, porque participaron conmigo en el evangelio. Aún por una mujer, para un fariseo, hablar y tener compasión por una mujer era algo como que, ¿what? ¿Qué pasó con este hombre que aún tiene aprecio por las mujeres, siendo fariseo? Y esos eran machistas de machistas. Por el cambio que hubo, ¿quién? En él. Y sí, la gran diferencia del judaísmo a Cristo es esto, que el judaísmo basaba su acercamiento y aceptación a Dios por todo rito, por toda obra. Todo lo que hacían era acumulando en su vida, ¿cómo se puede decir? Acumulaban buenas cosas, y por eso lo hacían, porque decían, entre más hago, más me acerco a Dios. Pero la gracia de Dios dice, no, por obras. Y aún la fe no es nuestra. El fe dice que aún la fe proviene de ¿quién? Dice que aún Dios nos pone esa fe. Así que nunca digamos, es que sí, yo he encontrado, usted y yo no encontramos a nadie, hermanos. A nadie encontró a usted. Dios lo encontró a usted. Y Dios, ¿verdad? Usó lo que usted ya había escuchado antes. Y al escuchar lo que usted había escuchado antes, ¿verdad? Dice que eso trajo en su corazón, ¿verdad? Un nuevo anhelo por buscar ¿quién? A Dios. Y me interesa mucho la iglesia de Filipos, porque en la iglesia de Filipos dice que había una mujer que se llamaba ¿quién? Lidia. Dice que la mujer estaba reunida, no sé, me dijo el apóstol Pablo llegando, y pues puras mujeres reunidas alabando al Señor, y alababan al Señor. Pues dice que el Señor tuvo que intervenir en la vida de esta mujer, ¿haciendo qué? Wow. Me quedo, ¿what? ¿No estaba ahí escuchando la palabra de Dios y orando? Y Dios tuvo que abrirle el corazón. Eso es gracia, hermanos. ¿Sabe por qué eso está aquí? No porque, no porque sea especial o seamos especial. Es por la gracia de Dios.
nos otorgó vida sin merecerlo. Y aún como que, miren, y aún como cristianos tampoco seamos como Gálatas, porque el enfoque de Gálatas es esto, es que empezaron por la gracia y terminaron caminando en la ley, que significa que ellos terminaron en su vida cristiana caminando bien y de repente empezaron haciendo cosas para sentirse más amados por Dios, haciendo rituales o ritos y creyendo que porque hacían cosas ya tenían esa salvación. Y no, y aquí Dios, Gálatas le dice, hasta el apóstol le dice a Gálatas, ¿saben qué? Siempre es por fe, por gracia. Grace. Así que espero con todo corazón y oración que usted nunca y yo nunca me acerque a Dios pensando que un día sí hice bien, un día oré, un día leí, un día, Señor, medité, así que merezco estar en tu presencia, Señor. Gracias por mí a todo lo que hago. Bendito soy yo. ¿Y qué primero tienes tú porque estoy aquí? No, hermanos. El Hijo de Dios viene día tras día con sus manos vacías, inclinando su rostro en el suelo porque sabe que ha fallado. Porque aún lo que nos manda a hacer no lo hacemos. ¿Sí me entiende? Yo nunca me acerco a Dios sintiéndome súper cristiano, sino, Señor, perdóname porque tú sabes mi corazón, Señor. Posiblemente, hermano, se lo dé muy bien como estás, Dios le bendiga, pero mi corazón lo estaba maldiciendo. O mi corazón ya estaba, o mi mente estaba maquinando ciertas cosas, o miré a personas de cierta manera. Hermanos, Dios sabe nuestro corazón, por eso la salvación es por gracia. Únicamente gracia. Amén. El tiempo se acabó, ¿verdad? Pero meditemos en ellos, ¿verdad? Y voy a repetirle, por eso el apóstol Pablo, ¿verdad? Continúa diciendo a estos hermanos, ¿verdad? Que Dios los salvó. Dice que en su salvación no fue ni aún con los apóstoles, sino siguió su camino, ¿verdad? Y hasta después, más tiempo, se reunió con el apóstol a Pedro. Y en el capítulo 2 nos muestra que ya después, mucho tiempo después, se reunió con los líderes de la iglesia y ellos mismos confirmaron que lo que estaba haciendo estaba correcto delante de quién, de Dios. Y él pudo entender que su llamado era para los gentiles, ¿verdad? Y se dedicó constantemente ¿qué? En ello. Amén. Así que vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es viva, es eficaz, nos corrige constantemente, Señor. Y como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? En Filipenses, Señor, no pretendemos ya haber alcanzado todo, Señor, sino como dijo él, proseguimos, ¿verdad? A la meta, olvidando lo que queda atrás, Señor, olvidando lo que éramos antes. Nuestro enfoque es estar contigo, caminar contigo, ser cada día más como tú, Señor. Que esa es nuestra meta, Señor, y que nunca pensemos que ya hemos acabado la carrera, Señor, sino aún más, que nos falte aún más de nuestra vida, Señor, para seguir creciendo en tus caminos, Señor. Así que un día podamos alabarte hasta tu nombre, Señor, y que un día nos gustemos en tu presencia como hermanos en Cristo. Lo pedimos en Cristo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, bendiga, hermanos. Gracias.